lo que hay ahí abajo. Que da miedo acercarse ya. Ahí lo veis. Uah. ¿Nos metemos o no? Nos metemos por un ladito por si acaso. En el capítulo anterior lo dejamos entrando en Dibrigi, una ciudad de la Anatolia central de unos 23.000 habitantes. Una gran desconocida, quizá por sus escasas comunicaciones y su situación geográfica. Mirad la mezquita, mirad qué bien se ve ahora, ¿eh? Esta ciudad dispone de dos monumentos patrimonios de la humanidad por la UNESCO, que datan ambos dos del siglo XIII. Uno es la Gran Mezquita y otro es el hospital. Además, también tiene una fortificación que hemos visto en las laderas y un gran mirador que vamos a visitar ahora. Bueno, aquí nos quedamos solos. Esto es Dibrigi y aquí lo que veis ahora es el cañón, este famoso. 40. ¿Y 20 quién? 40 unos y 20 otros. Thank you. A ver esto. La gracia de esto es la cristalera. Que fijaros. Fijaros la cristalera, ¿qué? ¿Nos metemos o no? Nos metemos por un ladito por si acaso. ¿Y hay un terremoto ahora qué pasa? Yo no sé si habéis estado alguna vez en un reclamo turístico de este tipo, pero impresiona y mucho. Tener en cuenta que la altura media de las montañas, estas que estáis viendo aquí alrededor, es entre 1500, 1700 y algunos llegan a 1800 metros. Yo, aunque no estemos en el punto más alto, yo calculo que desde la cristalera hacia la parte más baja del cañón que estamos viendo tiene que haber unos 1200 metros, ¿eh? Nos vamos del mirador en dirección al pueblo y nos encontramos al entrar ya a la derecha la Gran Mezquita. Si os fijáis, al fondo, en las laderas de las montañas, está la fortificación. Allá está el mirador donde venimos, allá arriba, y aquí tenéis la mezquita. Después de un ajetreado día estamos llegando ya al alojamiento de hoy, una preciosa casa turca con un patio interior muy bonito que está reconvertida en alojamientos. Y aunque viajes solo, siempre encuentras gente aquí con unos moteros húngaros que también estaban recorriendo Turquía. Bueno, buenos días, son ahora mismo las 7:05, las 6:05 en España. Y bueno, aquí es donde nos hemos alojado. Claro, BMWs que hay ahí. Pero bueno, el que quiera venir por aquí, a Dibrigi, que sepáis que este es un sitio recomendable para venir. El hotel por dentro está de maravilla. El desayuno me han dicho que está muy bien y el señor nos trata estupendamente, ¿no? Y hoy vamos a hacer esto. Fijaros, estamos aquí Dibrigi, vamos a bajar aquí y vamos a hacer este trozo de pista que son unos 25 kilómetros. Y después otra vez también, esta es una pista más o menos normalita, una carreterita así, un poquito mal estado, y pasaremos a la carretera normal y ya está, ¿no? Fijaros que hoy ya hemos llegado, esta es la ruta general de Turquía, hoy ya esto es desde que empezamos en la frontera, hemos venido por aquí, hoy ya estamos aquí arriba, ¿no? Entonces ya vamos a llegar al máximo punto del este posible a lo largo de esta mañana y después ya empezamos a subir, empezamos la vuelta por el norte
hasta salir al Mar Negro, que es esto que está aquí arriba, y después volveremos también por encima a la frontera otra vez, ¿vale? Vámonos. Vámonos de Dibrigui. Buen día, buena mañana, buen desayuno. Oye, 36 euros por ahí este hotel, ¿eh? Si venís aquí, que vale la pena este pueblecito, vale la pena, te digo la verdad. A los que vais a hacer el Dark Canyon, que ya os queda aquí cerca, y turísticamente también, el hotel vale la pena, macho. Estará abierta. Hello. Full. Yesterday. No, don't go for there. Revolut, la mejor. No, thank you. No. Todos que me está tonte. Viendo ahora las imágenes, estoy bastante arrepentido de no haber aceptado la invitación al té de este señor tan amable. Acababa de desayunar, pues en ese momento le dije que no, pero debería haberme tomado el té, sí. Estamos en plenos macizos centrales turcos de Turquía, ¿eh? Las pedazos de montañas que se ven desde aquí, mirad para allá. Joder. Por allí va la carretera, ¿veis? Para allá vamos. Bueno, toca coger este desvío. Egnir Malesine Jorgeldiniz, ni idea. Pero es el desvío que nos va a llevar al inicio del cañón. Así que dejamos la carretera y nos metemos por esta pista. Aquí es donde estamos, este es el inicio de la pista que habéis visto que empieza a entrar. Mi intención era ir por aquí, ¿vale? Pero bueno, cuando grabé la ruta, pues algo pasó y me grabó esta ruta que hay aquí. Esto empieza de gravilla, después se transforma en tierra y esta es la subida a la montaña y a partir de aquí es la bajada tan abrupta a Kemalille, ¿no? Entonces, bueno, yo por aquí iba solo, en la montaña pura y dura, solo unos cuantos rebaños de ovejas con sus ovejeros y sus cangales turcos y que viven en tiendas de campaña, y bueno, se pasa de aquella manera, ¿vale? Esto que veis aquí es el río Éufrates, que viene por aquí, después se pega aquí a la carretera y aquí inicia el cañón oscuro, que lo vemos, el Dark Canyon, que lo veremos posteriormente y iremos por los túneles pegados al río, ¿no? Bueno, al final no tuve posibilidad de dar la vuelta, tuve que seguir y bueno, salí del apuro, ahora lo veréis como pude y se acabó, pero bueno, de aquella manera, ¿vale? No sé cuántos kilómetros serán, pero bueno, yo calculo que unos 10, 15 por lo menos. Oye, lo que no me preocupé es si mirar si por aquí hay osos, ¿eh? Y no lo estoy diciendo de broma, ¿eh? Un momento, y espero que no. Bien, llegado a este punto a mí ya me vería algo raro de que algo estaba pasando. Yo suelo comprobar bien los tracks que hago, los suelo mirar en el Maps y a mí no me sonaba de que en esta etapa fuera a tener una pista como esta, ¿no? Porque mi intención era hacer la pista de Dark Canyon, no llegar y hacer otros 30 y pico kilómetros antes de esa pista de tierra, ¿no? Entonces, nada, pues ya llevaba bastantes kilómetros hechos y dije yo, pues decidí que tenía que seguir. Aún así, más adelante me paré a comprobar un poco más, pero aquí no había ningún tipo de cobertura ni nada.
Pero si esto era carretera, ¿cómo puede ser esto? Yo iba a coger carretera. Madre mía. Joder, acabo de pasar un trozo que me he cagado vivo. Pero vivo. Mirad los nómadas estos con las tiendas que se van moviendo con las ovejas. Pues oye, he pasado un trozo apurado ahí, estaba toda levantada como está esta de aquí, pero totalmente, o sea, de lado a lado. Y brutal, puf. Quiero que parar porque es que un momento que pensé que la moto se me iba para atrás, Qué estrés. Qué estrés. Ay, ahí hay uno, ahí hay dos. Ah, cuidado. Ninguna broma, Me voy a separar. Estos son los cangales turcos que protegen las ovejas de una manera brutal. Dice que tienen la mordida más poderosa de todos los perros. Pero fíjate, mientras no te metas con ellos a su bola. Pero cuidado, como te metas con su rebaño. Mira, aquí va el rebaño y por allí van ellos lateralmente. Adiós. Mira, aquí hay otro. ¿Ves cómo están en los laterales de los rebaños? Este está malo. ¿Me dejáis pasar? Pero tiene una placa solar. Oye, no, tampoco están tan desconectados del mundo. Mira que ves por dentro cómo son las viviendas. Y aquí estoy, que ni siquiera sé qué día de la semana es, pero yo creo que es viernes o sábado, por ahí es. En medio de estas montañas, macho, con nómadas rodeados. Debo tener un gen ahí raro yo que no funciona bien, ¡Hostias! Se me ha torcido la dirección, tío. Mira, viene el perro. ¿Ves con los perros? Hola. Complicados estos perros. Mejor pararse, dejar el otro que está vigilando desde allí. Este ya vino a darme un toque de atención. Mira, así como quien dice la cosa, avanzando. Casi me van dejando un huequito. Mira el pequeñito este.
Mira, otro cangal que viene detrás del caballo. Muy despacito. Muy despacito. Ya me vio. Está mirando para el lado. El señor ya miró para el perro para decir, como para decir tranquilo, ¿eh? Hola. Otro perro. Ya sale ahí. Voy a poner aquí parado. Fijaros los collares de puntas que tienen, ¿vale? Esas puntas que salen del collar es para defenderse de los lobos, para que el lobo no le muerda el cuello. Fijaros cómo está esperando ahí a que... Vale, ya vio que yo no... Mira, y esa es la cría del cangal también aprendiendo. Vio que yo no era peligroso y siguió. Joder. Yo leí un poco de ellos, de estos perros, y son la leche. Ya os digo, tiene la mordida más poderosa que hay de todas las razas caninas. Pero aparte tiene un instinto protector. Desde que nacen los meten ahí con las ovejas y oye, aprenden de unos de otros y brutal, brutal. No te embales por aquí, que yo te conozco, vas cogiendo confianza y el exceso de confianza ya lo pagaste otras veces, así que aprende la lección, tío. Prohibido y más de 30, dice. Bueno, yo voy a 45, Aquí no habrá un radar. Vamos, no sé cómo será el Dark Canyon ese, pero peor que esto no puede ser, macho. Lo único que al otro lado hay el río. Pero mira para ahí, lo que hay ahí abajo. Me da miedo acercarse ya. Ahí lo veis. Uah. Aquello creo que es el Éufrates, aquello que se ve al fondo. Porque me imagino que eso que está debajo es Kemalille, supongo, o quiero suponer, o deseo suponer, y que ahí ya dentro de un rato pues el río Éufrates nos va a empezar a acompañar. Quiero sacar alguna fotillo, pero aquí no, porque aquí no veis qué bajada hay aquí. Vamos a abrirnos bien. Por aquí no sé qué significará eso, pero joder. Primer tornante, 1, 2, 3, 4, sobre 5 hay, y ya pasé uno.
3, 4 y ya estamos en el pueblo de Quemalille. Mirad las montañas que hay arriba, ¿eh? Parar en algún lado porque el estrés me puede. Ahora que acabo la ruta puedo decir que me alegro de haberme equivocado, ya que he disfrutado de una experiencia totalmente inesperada y auténtica, esta ruta de las ovejas. El estrés me puede, así que a ver. ¿Qué? Bueno, nos vamos a coger ya para el cañón. Y las aguas, ya veis cómo son, ¿eh? Qué color. Este río recorre Irak, recorre un montón de países. Vámonos. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's back.